Muy bien. em, Ahora, ¿para qué voy a...? Sí, no, está funcionando bien. Em, Continuamos con el cuarto encuentro, si no me equivoco, cuarto, quinto, ya me perdí, em, de eh, el grafo del deseo de Alfredo Eidelstein. Y dice Alfredo, agrego dos aclaraciones. Bueno, viene hablando de la noción de cadena significante en Lacan. Em, Pone una definición, anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos, lo que sugiere un anudamiento en anillos ad infinitum, digamos, ¿no? Anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos, ¿no? Ese collar hecho de anillos del final sugiere ad infinitum este, los significantes encadenados, ¿no? Dice Alfredo, agrego dos aclaraciones para volver. em, es que me está fallando la placa de sonido y me fijo a ver si sigue bien. Em, por un lado, la palabra anillo aquí se refiere a una de las superficies topológicas, el toro. Y por otro lado, bueno, vamos a buscar el toro. No, no abrí, luego pausa porque no abrí. Bueno, vamos a ver qué es lo que es un toro. Claro que está chiquito. Compartir toda la pantalla. Nos vamos aquí y le vamos a dar play. Bueno, esto es un toro y acá está bueno este gráfico porque nos dice cuáles son las líneas directrices y generatrices, es decir, cómo se forma un toro, ¿no? Es una dona como las que se come Homero Simpson, tan famosa como las que comen los policías en Estados Unidos, ¿no? Digo, no tengo ni idea si se comerán donas o no, pero el tema es que las películas le han dado ese tono, ¿no? De que los policías comen donas y la gente como Homero Simpson come donas. En las panaderías de mi barrio, aquí en San Juan, este, no hacen muchos años que eh, se comenzaron a vender. No se veían antes. Bueno, no hace muchos años, digo yo, con mi edad. Este, pero sí, no hace mucho. Le vamos a dar una pausita ahí le vamos a dar una pausita ahí cuando se forma para, bueno, eso sería un toro, que sería el anillo al que estaría haciendo referencia Lacan cuando dice que la noción de cadena significante para él es anillos cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos. Em, bueno, em, la linealidad del significante em, estaría dada en ese ad infinitum que
les propongo leer cuando al final de la frase dicen otro collar hecho de anillos, ¿no? Es decir, no terminaríamos nunca de componer, eh, no habría un límite ahí, para la composición de de los collares hechos de anillos, ¿no? Eh, entonces es un encadenamiento de esa forma, en collar. De todas maneras, me parece importante sostener algo, eh, digamos ahí, la linealidad del significante. eh, ya hemos visto que no es la propuesta de Lacan, pero para tener una idea de cadena, este, que produzca en algún momento sentido, este, y el sentido es el sentido del otro, digamos, ¿no? Este, me parece, digamos, el toro viene bien cuando más adelante vaya a explicar Alfredo Einstein en función de la topología, qué es un buen corte, ¿no? Para abordar el tema del corte en sesión, ¿no? Que también tiene que ver con el significante, sobre todo con la teoría del significante eh, que desarrolla Lacan, pero me parecía que en esta primera eh, aproximación al toroide, al toro, podría confundirse este, la noción de cadena significante. eh, Me imaginaba yo algo así como si calculo que por la dimensión del toro que se ha dibujado, este, los significantes irían, em, a ver, los significantes, sí, está así grabando. No, es que, como digo, me está fallando se me ocurría que alguien podría confundirse pensando, bueno, si esta es la superficie del toro, que es una superficie de una sola cara, este, em, ay, me confundí, no sé si es una superficie, una sola cara, pero si esta es la superficie, vamos a decir, externa del toro, este, alguien podría imaginarse los significantes, escritos eh, sobre sobre esta superficie, ¿no? Eh, y entonces, bueno, podría hacer la pregunta, el anillo cuyo collar se sella en el anillo de otro collar hecho de anillos, em, el anillo es el significante o el anillo es ese collar hecho de anillos que son significantes eh, articulados, y entonces ahí estaría ad infinitum del que yo hablaba, ¿no? Eh, entonces, sigamos con Eidelstein. Dice, agrego dos aclaraciones para volver más evidente el problema. Por un lado, la palabra anillo aquí se refiere a una de las superficies topológicas del toro, ¿m?
Y por otro lado, la expresión se sella, que obviamente es ambigua, tiene como una de sus acepciones el cerrar y la otra el marcar. Se sella tiene como acepciones cerrar y marcar. Lacan dice que un toro se marca y se cierra cuando se abraza con otro toro. A ver si encontramos dos toros abrazados. Chin, chin, aquí está. Bueno, lo vamos a ver allá arriba. Este es cortito también. Y nos tenemos que comer la publicidad, está bien, porque no pagamos nada. Este, eh, entonces acá tenemos dos toros abrazados, ¿no? Esos serían dos toros abrazados. Bueno, ahí metió algo de los Borromeos, que no es lo que estamos viendo ahora, pero ahí son dos toros abrazados, ¿no? Son dos donas. Este, el cuerpo de una pasa por el agujero de la otra, ¿no? Si bien un toro puede ser imaginarizado como un anillo, no hay que dejar de tener en cuenta que jamás podría ser concebido como un eslabón de una cadena, como objeto tridimensional. O sea, se puede imaginar como un anillo, pero no, pero eso es porque está sumergido en el espacio 3D, pero en sí mismo, por el hecho de ser una superficie, em, eh, no puede ser, no hay que dejar de tener en cuenta que jamás podría ser concebido como un eslabón de una cadena como objeto tridimensional. Tampoco hay que tomarlo como lineal o unidimensional. Es una topología bidimensional. Claro. Digamos que estamos en el espacio en donde eh, de superficie donde figuran dos dimensiones, ancho y largo, podríamos decir. Falta el tercer elemento de los cuerpos tridimensionales que estamos acostumbrados nosotros a manejarnos en el día a día, ¿no? ¿Para qué nos sirve la oposición esquema del peine, red de neuronas? ¿Qué es lo que estamos tratando de trabajar? Como no tienen la misma estructura, el del peine es unidimensional y la red es bidimensional. Solo si replanteamos la oposición, podremos entender lo que Lacan lee. Como dijimos en la clase pasada, el Who es var soll ich werden. Aunque no entendamos nada del alemán, hay dos palabras que merecen ser reconocidas. Es e ich. Lacan propone traducir respectivamente por eso y por sujeto. Es eso, ich es sujeto. Lee entonces, donde eso era, el sujeto debe advenir.
ya que considera que Freud remite, en este caso, al itch de la red bidimensional de las neuronas. Es por eso que insisto tanto en la estructura del grafo, porque la propuesta de Lacan es que el sujeto tiene la misma estructura que un grafo. Bien, entonces donde eso era, el sujeto debe advenir. Es por eso que insisto tanto en la estructura del grafo, porque la propuesta de Lacan es que el sujeto tiene la misma estructura que un grafo. Em, Retomemos, bueno, el sujeto tiene la misma estructura que un grafo, es que el grafo del deseo, como ha dicho otras veces anteriormente, es el grafo del sujeto. Es decir, el grafo del deseo, en tanto grafo, em, ahí tengo la duda si la palabra representa, pero el grafo del deseo es el grafo del sujeto. Un sujeto es lo que el grafo del deseo dice que es, ¿no? En la teoría que propone Lacan, ¿no es cierto? Em, Retomemos la serie que establecimos en la clase pasada entre introducción del yo, introducción del narcisismo e introducción del gran otro. Es una serie fundamental. En psicoanálisis no son lo mismo el sujeto, el yo y el otro. Como ven, Lacan es un lector único de Freud. Hay escritos freudianos que solamente él ha leído entre comillas, ¿no? Bueno, este, pasemos ahora al grafo de Lacan. En la clase uno, iba a buscar el libro para mostrarles. Libros, psicoanálisis, Eiderstein, grafo del deseo. Me doy cuenta que antes ponía, eh, no sé qué estoy, vamos a ver qué va a salir de esta grabación porque antes ponía la carita mía aquí abajo y ahora no la está poniendo, así que no sé, este, bueno, ojalá se haya grabado, si no tendremos que grabar de nuevo. En la página 32, en la página 32, ahí está. Se dice, em, no son lo mismo el sujeto, el yo y el otro, con mayúsculas, ¿no? Y si pasemos ahora al grafo de Lacan, en la clase uno habíamos quedado en un punto de incógnita. Vamos, veamos, vamos para poder responderla a partir de este grafo. Para oponerle este otro.
parte de este y va a preguntarse por las posibilidades de este, ¿no? Que si recuerdan, es lo que había dicho Edelstein, ¿no? Preguntándose este, por qué estaban estas aristas abiertas que venían de ningún vértice e iban hacia ningún vértice, ¿no? Y entonces aquí las cierra. Esta sale de la pulsión, ya vamos a ver, ahí está el sujeto articulado a la demanda. Em, Sale de ahí y llega al significado del otro o al síntoma para continuar y salir em, eh, a través del otro y llegar al significante de una falta en el otro que está acá, ¿no? Ya esos términos los vamos a ver más adelante porque ahora no importan, por eso está poniéndolos acá. Yo lo estoy diciendo para ubicarme. Eh, entonces, de esa manera, Alfredo propone cerrar, que bueno, ya el cierre lo he visto propuesto en la otra introducción a Lacan que está subido en el canal y tiene el mismo cierre. Si mal, si no, si mal no recuerdo, es el mismo cierre. eh, y es un libro eh, bastante más anterior a este que propone, que a este del grafo del deseo de Eidelstein, ¿no? Entonces dice, Lacan jamás publicó, que yo sepa, este grafo cerrado, aunque indicó con claridad que así debía ser concebido. Así lo hace en el seminario libro 9 la identificación, que es inédito, clase 1. Bueno, yo creo que confiaba en los lectores. Supuso que así como él leía a los otros, se lo podía leer a él. Porque si no suponemos que todavía se puede leer, no hay futuro alguno para el psicoanálisis. Entonces, jamás publicó Lacan este grafo cerrado, aunque indicó con claridad que así debía ser concebido. Así lo hace en el seminario libro 9, la identificación, inédito, clase 1. Bueno, yo creo que confiaba en los lectores. Supuso que así como él leía a los otros, se lo podía leer a él. Porque si no suponemos que todavía se puede leer, no hay futuro alguno para el psicoanálisis. Si el analista no supone que el paciente puede leer, no hay posibilidad alguna de análisis. Si hay alguna posibilidad para el análisis, es suponer que los sujetos son capaces de leer. Bueno, ¿ves? Aquí ahora puso, no sé, va. Podemos dudar de que quieran leer, eh, se refiere al paciente, ¿no? Pero poder pueden. Sostengo que Lacan construyó el grafo con esta misma idea. Mis lectores pueden y deben leerme, intentémoslo.
Eh, la solución que propongo a las aristas locas, que o no vienen de, o no llegan a ningún vértice, del grafo del deseo en el esquema número 8 se apoya en una noción lacaniana importantísima que se llama 8 interior. Este se obtiene haciendo un 8 y replegando un círculo sobre el otro. Les quedará el 8 interior. Bien, entonces, a ver si lo podemos explicar. No tengo, no estoy preparado con una, a ver. Entonces, para explicar esto del 8 interior, dibujamos un 8. Esta parte de abajo la llevamos. Lo que pasa que aquí, eh, ¿qué pasa? Podríamos hacer el 8 así, chiquitito aquí y grandote arriba. Entonces después lo que hacemos es llevar esta parte de abajo para arriba, con la salvedad de que aquí, eh, si han tenido, si tienen alrededor de 40 y largos como tengo yo, y en la niñez eran muy populares las Scalectric, que eran pistas de autos de carrera, em, que para el Día del Niño se regalaban, em, el que podía, ¿no? Y una tenían forma de 8 y, bueno, de hecho, aquí en San Juan hay un autódromo que se llama, bueno, no me acuerdo, le decimos el Sonda, pero en realidad tiene el nombre de un famoso corredor. Este, y tiene forma de 8 en donde pasa por un puente, hay un puente y después se pasa por debajo del puente. Entonces hay que tener esa salvedad cuando hacemos llevamos esta parte de abajo hacia arriba, se conserva ese puente, ¿no? Entonces una línea pasará por abajo y otra pasará por arriba, ¿no? Eso es lo que está queriendo aquí, simbolizar, no simbolizar, sino representar. Ahí está bien aplicado el término representar. Eso es lo que quiere representar con esa interrupción, ¿no? Que esta pasa por encima de esta, ¿no? Entonces dice, la solución que propongo a las aristas locas eh, se apoya en una noción lacaniana importantísima que se llama 8 interior. Este se obtiene haciendo un 8 y replegando un círculo sobre el otro. Les quedará el 8 interior. ¿Por qué es esta la solución correcta? Aunque hay varias soluciones, yo creo que las dos fundamentales son las del 8 interior y esta. Bueno, esta es la del 8 interior y después está esta otra que sería, eh, directamente sin hacer el 8 interior, cruzando, sin cruzar las líneas, digamos, ¿no? Son fundamentales porque ambas deben ser tomadas en cuenta para entender correctamente en todo su alcance la noción de inconsciente en psicoanálisis. Claro, no es lo mismo, vamos de vuelta al anterior, no es lo mismo que la pulsión se cierre en el síntoma, pasando por el otro y llegue hasta el significante de una falta en el otro, haciendo un recorrido del circuito completo,
No es lo mismo eso que la pulsión cerrándose en circuitos sobre el significante de una falta en el otro y el otro cerrando en un circuito independiente eh, sobre el síntoma o el sentido del otro, ¿no? Em, son dos cosas eh, que van a producir una teorización absolutamente distinta, ¿no? Em, la solución en 8 interior, topológicamente hablando, es una solución continua. Claro, no está este corte. ¿Por qué? Porque esta otra solución deja separada a los cuatro elementos. Los une de dos en dos nada más. En cambio, la otra hace un recorrido completo por los cuatro elementos, ¿no? Entonces, la solución 8 interior, topológicamente hablando, es una solución continua. Se trata justamente de la noción de sujeto dividido. El sujeto dividido es una noción que Lacan toma de Freud, la toma de un texto póstumo de Freud, la decisión del yo en los procesos de defensa. Ahora, ¿cuál es ese yo que se divide? El yo de introducción del yo, el de la red de neuronas bien investidas que Lacan lee como sujeto. Bien, o sea que podemos decir que Freud em, lee Lacan una confusión entre yo y sujeto, ¿no? O que eh, introduce el término sujeto Lacan allí en algún punto donde le parece conveniente a la coherencia del discurso psicoanalítico de Freud, ¿no? Em, disculpen que la máquina me está... bien. Em, y por otro lado, em, ¿cuál es la propiedad fundamental del yo de introducción del narcisismo? Pienso en otro famosísimo párrafo de Freud, el del nuevo acto psíquico, que seguramente todos ustedes recuerdan. No, no lo recuerdo. ¿Cuál es la propiedad de ese yo? ¿Cuál es la propiedad de ese yo? Es, es unitario, es unidad por excelencia. Y el nuevo acto psíquico, ¿cuál es? Precisamente la unidad. No hay nada unitario en la biología. La célula no trae la noción de unidad, la tiene que aportar el orden simbólico. Bueno, esto es como decir sopa con sopa, ¿no? Eh, Porque la célula como unidad se concibe a partir del orden simbólico, pero eh, la célula como células también se concibe a partir del orden simbólico. Entonces, puede referirse yo a,
¿Puede referirse al yo del narcisismo? No, porque la estructura de ese yo es unidad y no división. Em, entonces, bueno, por eso habla de la división del sujeto, ¿no? El yo que para Freud se divide es el de la red de neuronas. Ese es entonces el sujeto dividido del que habla Lacan. ¿Cuál es la estructura de la división? Está interesante pensar que se puede leer que Freud em, trabajaba con un yo eh, que se lo puede aislar y em, llamarle sujeto. O sea, uno de los yo con los que trabajaba Freud era em, lo que Lacan va a llamar sujeto. Em, Siendo como es tan distinto yo de sujeto para la propuesta psicoanalítica que hemos heredado de Lacan, em, bueno, eso me parece eh, em, un tanto extraño, o no tanto, pero me parece que opaca la claridad con la que después se trabaja distinguiendo eh, yo de sujeto, ¿no? Em, Siendo el sujeto, siendo el yo aquella instancia imaginaria en donde el sujeto se percibe a sí mismo, ¿no? Eh, Sabiendo que no hay sí mismo, sino que hay división. Em, entonces dice, el yo que para Freud se divide es el de la red de neuronas, ese es entonces el sujeto dividido. ¿Cuál es la estructura de la división? ¿Cuál es la estructura de la división? Es una división tal que entre ambas partes de lo dividido se mantiene una relación continua. La respuesta por la de lo discontinuo no son verdaderamente psicoanalísticas. La división, entendida como división discontinua, es anterior al psicoanálisis, es el famosísimo yo dentro del yo. Para dar cuenta de de las diferencias en estas dos formas de división, les propongo considerar estos esquemas. Em, Vamos a compartir de vuelta y vamos a ir a este punto. Bien, entonces, en este caso, está, eh, está proponiendo las dos lecturas de una división eh, que no es continua o que es discontinua, en donde hay dos bordes, ¿sí? Y la división continua, que es la del ocho interior, em, y si el sujeto es dividido, conviene eh, que la solución de esas aristas que van a ningún lado sea la del ocho interior, que produce en continuidad la división, ¿no? Esa em, aparente aporía, em, la división en continuidad.
¿no? La noción de sujeto dividido con la que opera el psicoanálisis, sujeto dividido, o sea, cuando en psicoanálisis decimos sujeto ya se supone la división, ¿no? Pero bueno, aquí está aclarando, ¿no? La noción de sujeto dividido con la que opera el psicoanálisis, que es la noción de sujeto del inconsciente, implica una división continua, o sea, esto. Es exactamente la lógica planteada por Freud en la negación, la denegación. Afirmar mediante la negación y negar mediante la afirmación, es decir, una solución de índole continua. Esta es la división del sujeto tal como está planteada en el grafo del deseo. Es la única que permite entender el inconsciente pulsátil del seminario 11, siempre en apertura y cierre, dado que le corresponde un único borde. Por lo tanto, la solución que necesitamos debe ser continua. La que les represente como 8 interior pone en relación los cuatro términos con los cuatro vértices. Cada uno de esos vértices contiene una serie de letras, significante de una falta en el otro, em, significante de una falta en el otro, el sujeto articulado a la demanda, que es lo que se llama el matema de la pulsión, otro, que va aquí abajo, y el sentido del otro, que va aquí, ¿no? Los cuatro términos son significantes abajo a la izquierda. Bien, los cuatro términos son significante abajo a la izquierda, em, y voz abajo a la derecha. Arriba de significante goce, jouissance, goce, y arriba de voz castración. Em, por un lado, entonces, ¿no les parece razonable que la voz se junte con el goce? Mientras estén en pisos separados, su vinculación es imposible. Pero cuando lo cerramos de esta forma, shin, cuando lo cerramos de esta forma, con esta línea, se juntan la voz y el goce. En la solución discontinua queda em, la voz, que es un objeto de goce, separado de goce mismo. Esto es contradictorio, es decir, que si la uniésemos así, quedaría separado voz de goce y quedaría unida voz con significante, ¿no? Esto es contradictorio. Entonces, si queda separado es contradictorio. Y por otro lado, ¿no suena bien que la castración esté en continuidad con el significante? Si hay castración es justamente por efecto del significante. Las castraciones de la ley es la valla, la división misma del sujeto y del otro, ¿no? Em, y eso lo produce el propio significante por presentar la barra resistente a la significación, ¿no? El problema ahora es cómo separarlos, o mejor dicho, cómo justificar la separación arriba-abajo. Nuestro instrumento para resolverlo será la estructura del ocho interior. Decíamos que
Los grafos pueden ser planares o no planares. Entonces, decíamos que los grafos pueden ser planares o no planares, es decir, todos se pueden hacer en un espacio tridimensional y hay algunos que se pueden realizar en un espacio bidimensional. Un grafo planar, para los matemáticos, es un grafo que se puede realizar sobre una esfera. Nos damos cuenta entonces que planar y esférico coinciden topológicamente. Yo puedo tomar un plano y recubrir con él una esfera, o puedo convertir una esfera mediante algunos cortes en un plano. Entonces, un grafo planar es realizable sobre una esfera. Un grafo no planar, no. El grafo del deseo es no planar. Pero si afirmamos esto, se producen contradicciones, porque estamos diciendo que el grafo del deseo no es planar y sabemos que para Lacan el sujeto es bidimensional. Estamos afirmando que el grafo requiere tres dimensiones, a la vez que afirmamos también que la estructura del sujeto, el sujeto del inconsciente, es de dos dimensiones. Claro, estamos afirmando aparentemente dos cosas contradictorias. Tenemos que elegir entre la relación planar y la relación no planar. El mismo problema puede ser planteado así. ¿Cómo puede ser que un anillo, un toro, sea bidimensional, teniendo en cuenta que la noción de sujeto esférico es la noción vulgar de sujeto? Estamos en la oposición planar esférico versus no planar tórico, que es la oposición entre la concepción psicoanalítica del sujeto y la concepción vulgar del sujeto. La noción con la que se sostiene la concepción esférica del sujeto es la noción de individuo, un continuum, algo, algo que es indivisible. Este sujeto concebido vulgarmente está netamente dividido de lo otro, no dividido en sí y dividido de lo otro. Debe ser una unidad separada de lo que no es ella. Eso es el individuo. Indivisible como tal, dividido respecto de su entorno. Es la oposición filosófica mundo interno, mundo circundante. Es en esa concepción del sujeto que este es esférico. Es en esa concepción del sujeto que este es esférico. Piensen en una expresión que todavía hoy se utiliza. Me salió redondo. Allí prevalece lo esférico como la buena forma, que es algo sumamente generalizado en nuestra cultura, pero esto no es nada más que una indicación metafórica. Vayamos a Freud, El yo y el ello, del año 1923, página 25 de la edición de Amos Rorty. Recuerden que Lacan dice que el esquema que figura en ese texto está hecho para tontos, que dado que sus alumnos no estaban a su altura, Freud, para hacerse entender, tuvo que inventar tal esquema. También dice Lacan que ya en el 23 Freud sabía que no lo entendía nadie. Pero a mí me parece que el problema es más complicado. Me parece que hay un problema en Freud. Freud dice allí, un individuum, es ahora para nosotros un ello psíquico, no conocido e inconsciente, sobre el cual, como una superficie, se asienta el yo, desarrollado desde el sistema
P como si fuera su núcleo. Si tratamos de obtener una figuración gráfica, agregaremos a que el yo no envuelve al ello por completo, sino solo en la extensión en que el sistema P forma su superficie. El sistema P es el sistema de percepción, ¿no? La superficie del yo. Como el disco germinal se asienta sobre el huevo, por así decir. Em, Sigue Edelstein. Para Freud, la estructura de la segunda tópica es tridimensional. Y como a todo el mundo, el problema de la tridimensionalidad cerrada se le hace esférica, se le redondea, se le hace un huevo, como él mismo lo dice en la cita. Esto viene de lejos. Lo circular, lo esférico, representa la buena forma, no solo en el mundo moderno, ya en la Grecia antigua eso era así. Les propongo tomar del banquete de Platón la intervención de Aristófanes para mostrarles desde cuándo el mito de la concepción esférica del sujeto opera entre nosotros. Dice así: debéis conocer ante todo la naturaleza humana y sus vicisitudes, pues nuestra naturaleza no era antiguamente como es ahora. Primero, la raza humana constaba de tres géneros, y no de dos como hoy, macho y hembra. Había también un tercer género, común de ambos y cuyo nombre queda, aunque él haya desaparecido. El género andrógino se realizaba entonces en unidades concretas que participaban de los otros dos, de masculino y femenino, no solo por el nombre, sino también por su forma. Hoy ese nombre yace en el oprobio. En segundo lugar, la forma de aquellos primeros seres humanos de todos los géneros era compacta, con la espalda abombada y los costados redondos. Tenía el hombre cuatro manos y el mismo número de piernas. Poseía dos caras colocadas encima de un cuello perfectamente cilíndrico e iguales en todo, en un todo, mientras que la cabeza que dominaba aquellos dos rostros situados así contrapuestos era única. Tenía cuatro orejas, vergüenza por duplicado, y todo lo demás tal como cualquiera puede imaginarse. Aquel ser se movía o bien en línea recta como ahora, pero en cualquiera de las dos direcciones, según quisiera. O bien, si por acaso quería desplazarse rápidamente, como los equilibristas cuando van volteretas, rodando sin doblar las piernas y llevándolas luego a la posición erecta. Entonces, utiliza esta parte del escrito del banquete para mostrar cómo ya en la Grecia antigua, en la antigüedad clásica occidental, em, lo esférico em, era la buena forma, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí eh, y ya volveremos la próxima a continuar con esto.